Ay, no, qué miedo. No, 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 mejor no, porque eso me da miedo. No, 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 no. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído personas o hemos sido esas personas que enfrentamos diferentes miedos? Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es María Angélica Soto y te doy la bienvenida a este espacio Reflexionando en Voz Alta. Todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido miedo, porque somos seres humanos. Es normal que nosotros sintamos miedos y también entendamos que tampoco es que el miedo es debilidad, es ser débil. No, no se trata de eso. De hecho, científicamente se ha comprobado que por nuestro cerebro hay una amígdala cerebral que es la que nos mantiene en estado de alerta. Pero cuando esto ya se vuelve un miedo tenebroso, nos tiende a paralizar. El miedo, cuando se vuelve muy fuerte, quiere robar nuestro propósito. Y yo hoy quiero invitarte a que identifiquemos esos miedos y aprender cómo avanzar con valentía. No quiere decir que yo nunca he sentido miedo. Precisamente esta reflexión vino a mi corazón porque yo pasé una etapa de miedo por diferentes circunstancias. En estos días conversé un poquito de que yo tuve depresión y estuve pasando por esa situación. A mí me dio un episodio de depresión muy fuerte a causa del miedo. Pasaron ciertas circunstancias por donde yo vivo y eso destapó un temor en mí muy grande. Venían pensamientos a mi mente donde yo sentía que me iban a perseguir, donde yo sentía, los pensamientos que venían a mí eran como si yo voy a salir y algo me pueda pasar. Y yo sé que muchas veces, si tú me estás oyendo atentamente, te puedes sentir identificado, porque todos hemos sentido miedo en algún área de nuestra vida. Pues yo sentía mucho miedo, me daba miedo salir, sentía que me perseguían, me daba miedo muchas cosas. Yo iba al colegio de la niña a llevarla y venía un pensamiento de que alguien me iba a esperar afuera y me iba a llevar. Y cosas de esa magnitud venían a mi mente. Claro, no voy a ser tan específica porque no quiero recordar absolutamente nada de eso. Solo quiero expresarte que nosotros podemos salir de ese lugar, podemos entrar a un lugar de confianza y ese lugar de confianza es Dios. De hecho, nosotros podemos también identificarnos, como siempre he hablado aquí, con los personajes de la Biblia que nos pueden dar como, bueno, no sé, para sentirnos como un espejo, para sentirnos identificados y ver cómo ellos de una u otra forma enfrentaron ese proceso con valentía. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer para entender que nosotros tenemos algún punto en nuestra vida donde tenemos un miedo recurrente, porque miedo pues obviamente siempre tenemos en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero es un miedo recurrente, ese miedo como que te ataca, ese miedo que está allí, que de una u otra forma genera angustia a tu corazón. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es ese miedo sin avergonzarnos. Para nosotros poder tener esa libertad en nuestro corazón tenemos que, obviamente, reconocer. Para una persona con adicción a las drogas que quiere sanarse, tiene que reconocer que está enferma, que es un adicto. Igual pasa cuando las personas con vicios de alcohol también, o de licor, bueno, ustedes me entendieron, también tienen que reconocer que están enfermos. Para que alguien pueda sanarse hay que reconocer que estamos enfermos. Entonces, Moisés, ya hemos hablado de él en anteriores capítulos, sin embargo, recuerden que Moisés es aquel que Dios escogió para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían con Egipto. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés, él dice algo, él dice, no, yo no puedo, porque no escoges a otro, le dice. Eso está en Éxodos, en el capítulo 3, 4. Y resulta ser que él le dice, no, Señor, pero es que yo no sé hablar, yo no tengo esa facilidad. Él tenía problemas como él era tartamudo y así se quedaba como pegado, así como a veces yo me quedo pegada. Aquí, bueno, él se quedaba pegado.
Y él decía, no, yo no me puedo presentar ante Faraón, yo no puedo, Señor, o sea, escoge a otro, Señor. Sin embargo, Dios le dijo que él era el indicado, que Dios lo había estado preparando. Y entonces nosotros podemos ser un Moisés en esta época. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si Dios nos está preparando para algo. Yo sé que vamos a tener miedos, pero Dios nos está preparando en medio de toda esa circunstancia para actuar con valentía, porque sé también que nosotros podemos entender que el temor no puede ser más grande que el propósito, que el llamado y que las cosas y los sueños y metas que tenemos en nuestro corazón. Entonces, Moisés, a pesar de ese miedo que él tuvo, él de una u otra manera se envalentonó en las fuerzas del Señor. Y bueno, ustedes pueden ver o la película del Príncipe de Egipto o pueden leer la Biblia en Éxodos y ver esa historia tan fascinante y todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Y yo creo que en esta época nosotros también podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, cuando no solamente dependemos de nuestras fuerzas, sino cuando también decimos como Moisés, bueno, Señor, ayúdame por favor. Muchas veces enfrentamos miedos. Prender esta cámara y dirigirse a la cantidad de gente que nos ve a través de esta pantallita también representa un miedo. Representan, por lo menos yo a veces tengo esas luchas, Señor, que no se me enrede la lengua. Ay, Señor, dame la sabiduría, dame las palabras para hablar, Señor, porque no es fácil, pero hay que darse la fuerza a uno mismo y pedirle mucho al Señor, porque no sabemos qué vida podemos tocar a través de esta pantalla o como Moisés, tantas personas que salvó de la esclavitud de Egipto. Otra de las cosas que podemos tomar en cuenta es recordar que nosotros no estamos solos. Bueno, después que Moisés muere, Dios designa a Josué, y eso lo podemos encontrar en la Biblia en el libro de Josué. Ahí habla de cómo Dios utilizó a este hombre después que Moisés muere para que entraran a la tierra prometida, a esa tierra donde el Señor dijo que fluiría la leche y la miel, y donde ellos pudieran estar en paz y en libertad, cosa que no tenían en Egipto. Sin embargo, yo me imagino que después que muere Moisés, Josué entró en ese proceso de duda, de miedo, Dios mío, o sea, Moisés agarró y él levantaba la vara y las cosas, se abrió el mar rojo, la vara se convertía en serpiente, vimos milagros, Señor, a través de Moisés. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo voy a hacer yo? Y sin embargo, Dios le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso le dio la valentía a Josué, la seguridad para salir adelante y ayudar a este pueblo a que entrara a la tierra prometida. Cuando leemos el libro de Josué, nosotros nos podemos dar cuenta de que la tierra prometida también había que conquistarla. No era que entraron y llegaron al paraíso y estaban los árboles y los animales no los miraban y todo era paz y amor. No, en medio de todo esto, ellos tuvieron que llegar a esa tierra conquistándola, peleándola, cada territorio de esa tierra, pero pudieron vivir conforme a lo que Dios quería para ellos. Pero entonces Josué fue esa persona, ese instrumento de Dios que aún con sus miedos y sus temores, porque los tenía, hizo que esa gente entrara en esa tierra prometida. Fíjense que Dios, cuando leemos el capítulo 1 de Josué, le dice varias veces, no temas. Y es que yo me imagino que él estaba así como que, Dios mío, tú estuviste con Moisés y ahora yo. Pero cuando Dios le habló, bueno, él fue pieza clave. Y tal fue su valentía que dice la Biblia que el sol se detuvo porque él le dijo que se detuviera, porque él se puso como meta que en 3 días él iba a pasar esa tierra prometida. Entonces, bueno, la podemos leer en el libro de Josué. Yo te doy 1000 gracias por estar aquí en este espacio, por soportarme mientras hablo. Pero te pido de favor que te suscribas, que compartas, que comentes qué te parece este tiempo de reflexión en cada video y le des tu like.
Entonces, podemos notar con Josué algo que es como contundente para nosotros y que debemos tener presente. Porque si la compañía de Dios está con nosotros, todo lo cambia. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las cosas que yo me hablaba cuando yo pasé ese proceso de temor, de miedo, que era un tormento, era algo realmente creado, era ficticio. De hecho, yo estuve hablando con una psicóloga y ella me dijo a mí que eso le llamaban miedos irracionales. Sí, tenía un miedo irracional. No había una causa, no había una raíz para yo sentir ese miedo. Sin embargo, yo pasé ese proceso y creo que ese proceso me ayudó muchísimo porque ahora puedo entender y ser más empática con todas aquellas personas que pasan por esa situación. Pero una de las cosas que yo entendí, que Dios estaba conmigo, que a pesar de los pensamientos que vinieran a mí, Dios estaba conmigo. Era tan fuerte lo que yo sentía que yo necesitaba que la gente que estaba a mi alrededor me dijera esta frase: todo va a estar bien, no te va a pasar nada. Cuando yo escuchaba que alguien me decía eso, yo sentía paz en mi corazón. Yo sentía esa tranquilidad que yo necesitaba. Y yo llegaba a mi casa, o sea, llegaba aquí, y yo veía cómo Dios me daba paz en medio de mi tormenta, porque tener miedo no es fácil. El miedo nos paraliza, el miedo nos hace pensar cosas que no están, cosas que no existen. Y créeme que si tú has pasado por ahí, yo te puedo entender. Una de las frases que hemos escuchado últimamente para las personas que hacen coach de motivación y todas esas cosas es: hazlo con miedo, pero hazlo. Y aquí entra la historia de la reina Esther. La reina Esther, ella era una joven que antes de ser reina era una muchacha normal del campo, tranquila, era huérfana. Sin embargo, ella fue escogida como la reina y la esposa del rey de esa época, que se llamaba Asuero. Eso lo pueden leer en el libro de Esther. Y también hay películas que hablan sobre esta historia. Sin embargo, en medio de todo su reinado, ella muchas veces no era llamada por el rey. Lo que pasa es que en la época el rey era el que mandaba a buscar a la reina, pero nadie se podía presentar ante el rey, ni siquiera la reina, sin ser llamado por él. Empieza un proceso en la tierra porque había una persona que designó un decreto de muerte para el pueblo judío en ese momento. Y resulta que ella era parte de ese pueblo. Sin embargo, ella no estaba al tanto como tal hasta que su primo se acercó y le dijo: mira, ¿sabes que hicieron un decreto de muerte para nosotros? Y no creas tú que como estás en el palacio, tú te vas a librar de eso, porque tú también eres parte del pueblo. Así que si tú llegaste ahorita al reinado, tú tienes la potestad de hablar, porque tú no sabes si realmente tú llegaste ahí fue para este momento. Ay, Dios mío, ya entró en una: Dios mío, ¿qué hago? Pero es que no puedo ir porque es que el rey no me ha mandado a llamar. Y resulta ser que él le dijo: bueno, si tú lo haces o no lo haces, igual vas a perecer. Ay, Dios mío, esa mujer, yo me imagino que entró en una angustia, una cosa, un miedo, un temor. Sin embargo, dice la Biblia que ella estuvo ayunando 3 días seguidos. Y dijo: bueno, Señor, sea que muera o no, yo me voy a presentar ante el rey, así él no me haya llamado. Y resulta que sí. Ella agarra y ¡plum!, se abren las puertas y entra. Bueno, es que en la película sale así muy emocionante. Cuando tú lo lees no te lo imaginas así, pero en la película sale así. Y abre las puertas y todo el mundo se asombra porque ella entra con ímpetu, con valentía. Y el rey como que se quedó mirándola, pero Dios le dio gracia. Entonces nosotros no sabemos si hay cosas que nosotros por miedo hemos dejado de hacer y no vamos a poder ver la gracia de Dios.
Si nosotros nos envalentonamos y hacemos como Esther y así tengamos miedo lo hacemos, vamos a ver el respaldo de Dios, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de ese miedo.